Concepto de las normas APA. Las normas APA tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica, con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos como márgenes y formatos del documento, puntuación y abreviaciones, tamaños de letra, construcción de tablas y figuras y citación de referencias. El manual APA no regula de forma explícita el contenido de un trabajo académico, sin embargo, apela a la comunicación eficaz de las ideas y conceptos. Las normas APA 2018 invitan a la eliminación de las redundancias, ambigüedades, generalidades que entorpezcan la comprensión. La extensión adecuada de un texto rigurosamente es necesaria para decir lo que debe ser dicho. La última versión de estas normas APA corresponden a la sexta edición. Este manual cuenta con más de 300 páginas. Una de las principales razones para usar normas APA es su publicación, que está a nivel internacional. Es uno de los estándares más aceptados. ¿Por qué y para qué? Fomentan la divulgación completa de la información y nos permiten prescindir de las distracciones de menor importancia. Cuando usamos un estilo de redacción, se elimina la confusión utilizando una puntuación correcta para una referencia o la forma adecuada para los números en texto. Estos elementos están codificados en las normas que seguimos para una comunicación clara, lo que nos permite centrar nuestra energía intelectual sobre el fondo de nuestra investigación. Su importancia radica en que nos proporciona un conjunto de procedimientos y reglas a seguir para la presentación de un informe o trabajo de investigación. Esto comprende reglas de estilo para la elaboración de la portada y el resto del contenido del trabajo, tales como márgenes, tamaño de letras, numeración de las páginas, entre otras. Así como las estrategias para mejorar el estilo se mencionan: desarrollar el texto a partir de un borrador o esquema, hacer un lado el primer borrador para releerlo y corregirlo. También nos indican las reglas básicas de ortografía, redacción y todo lo relacionado con la sintaxis. Para mejorar la precisión y claridad, las normas APA recomiendan, entre otras cosas, revisar que las palabras que escogemos signifiquen lo que queremos decir y evitar el uso de palabras coloquiales. En los textos es frecuente utilizar las ideas de otros autores para defender nuestra tesis o para fundamentar mejor nuestro documento. Cuando hacemos esto, se debe citar el autor y la fecha del documento que se revisó. En la forma de citar se distinguen principalmente dos tipos. Primero, citas textuales largas y cortas, y segundo, citas no textuales. También esto sirve para garantizar una presentación clara y ordenada, para que las personas que consulten este tipo de documentos puedan ubicarse fácilmente dentro del mismo. Son de conocimiento internacional. Es una guía práctica para facilitar la lectura. Es útil en la preparación y posterior presentación de trabajos escritos. Contienen normas gramaticales, abreviaturas, construcción y cintas de tablas y figuras, selección de títulos, referencias bibliográficas, etc. ¿Cómo elaborar citas y referencias bibliográficas? Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada, que sirve de fundamento para el trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto y se complementa con los elementos que se identifican en el documento, del cual se extrajo la información. ¿Para qué debemos citar? Para ampliar un texto, para reforzar o aclarar una idea, para argumentar o referirnos a las fuentes donde estamos argumentando nuestro trabajo, para reemitir otras secciones del texto,
para iniciar una discusión y finalmente para dar una definición. Clasificación de las citas. Estas se clasifican en dos, que son cita textual y cita parafraseada. La cita textual, como la palabra lo dice, copiamos textualmente una idea de otro autor que es extraída de una fuente que puede ser libros, página web, etc. En este caso, la cita se realiza de esta manera. Si te basas en el texto, la idea del autor escrita textualmente la colocaremos entre comillas y al final incluiremos entre paréntesis los datos que nos solicitan estas normas, los cuales son apellido del autor, año de publicación y número de página. Si te basas en el autor, debe contener apellido del autor, año de publicación, una palabra de conexión como por ejemplo describió o afirmó y entre comillas la idea del autor escrita textualmente. Por otro lado, las citas parafraseadas son las que con palabras propias ponemos en marcha la idea de un autor. El texto debe ser igual de extenso que al original y no debemos agregarle otras ideas. Si te basas en el texto, escribirás la idea parafraseada sin comillas y al final, entre paréntesis, incluirás los mismos datos que en una cita textual, pero sin número de páginas. Entonces quedaría apellido del autor y año de publicación. Pero si te basas en el autor, debería tener apellido del autor, el año de publicación y comenzamos a escribir la idea del autor parafraseada y al finalizar solo colocamos un punto. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en un texto que permite identificar y localizar para asesorarse de la información contenida allí o complementarla en caso de ser necesario. ¿Cuál es la diferencia entre listas de referencias y la bibliografía? En las listas de referencias, el autor incluye solamente aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En este sentido, una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente un artículo en particular. En cambio, en una bibliografía se cita trabajos que sirvieron de fundamentos útiles para una lectura posterior. Nota importante: todos los autores citados en el cuerpo de un texto o en trabajos deben coincidir con la lista de referencias del final. Nunca deben de referirse a un autor que no haya sido citado en un texto, como por ejemplo cuando nos mandan a hacer un trabajo de investigación y nos piden que pongamos la lista de las citas bibliográficas. Nunca podemos poner un nombre de un autor que no pertenece al texto que estamos poniendo. Debe de siempre haber una concordancia de lo que estamos haciendo. Las referencias bibliográficas se escriben al final de un artículo científico. Una tesis o un libro podría ser también. Estas deben ser anotadas en una lista alfabética por apellido del autor y deben ofrecer la información precisa y completa. Ejemplos de la importancia de las citas en el mundo científico y académico. Muchas de las ocasiones el mundo académico y científico da una importancia vital a lo que son las citas. En este caso vamos a destacar el factor impacto y el ranking de páginas de Google. El factor impacto de una revista es el número de veces que se cita por término medio un artículo publicado en una revista determinada. Es un instrumento para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico. Obtener el factor de impacto de una publicación se ha convertido en una especie de garantía de calidad editorial. Supone un excelente atractivo para lograr que los autores envíen sus mejores manuscritos a la revista y esto redunda a su incrementación de calidad e impacto. Para fijar el impacto de una publicación se requiere la construcción de bases de datos que de una parte registren los trabajos
requeridos. Las publicaciones son revistas de distintos campos del saber y otras que permiten contabilizar las citas de dichos trabajos que pueden recibir. Ranking de páginas de Google. Aunque nos pueda parecer extraño, es algo tan cotidiano en nuestra vida, en estos momentos, como hacer una búsqueda en un motor tan importante como lo es Google. También encontramos la importancia de las citas. Como puedo explicar, Google interpreta un enlace de la página A hacia la página B como un voto. De la página A para la página B, es decir, la página más enlazada por otras páginas, se supone una mejor y por tanto es merecedora de estar destacada en la lista de resultados.